el horror, el terror de la censura en los testigos de Jehová. Censurar a una persona dentro de la congregación porque él acepta haber cometido el delito de abuso contra un ser humano que está en sus primeras etapas de desarrollo, ya sabes a lo que me refiero, es terrible. Lo censuran. Él reconoce que sí cometió el delito contra esta personita. Hermanos, sí lo cometí. Me arrepiento ante Jehová. Y los ancianos optan por censurarlo, solamente lo censuran. Sigue siendo testigo de Jehová, sigue asistiendo a las reuniones. Con el paso de los meses, 2, 3 meses, vuelve a predicar de casa en casa. Más adelante puede tener otros pequeños privilegios, pero solamente lo censuran y no anuncian en la congregación que este sujeto reconoció haber cometido este delito. Si no lo anuncian en la congregación los ancianos, mucho menos a las autoridades. Los ancianos nunca denuncian por su cuenta a las autoridades que alguien les confesó que sí cometió este delito. Si no se arrepiente, pues lo expulsan. Pero los ancianos le dicen, mira, es que aquí tenemos las pruebas de que sí lo cometiste. Y como no te arrepientes, te expulsamos. Lo expulsan, pero no lo denuncian a las autoridades. Dicen, no, esta es la obligación de los padres o de la víctima. Sí, pero los ancianos van como testigos de que ya les confesaron este delito. No, a menos que la ley se los exija. Pero ¿por qué hace esto la organización? ¿Por qué tiene tantos problemas de estos encubrimientos? En Australia fueron 1,006 casos encubiertos. Y los más de 400 que llegaron a las autoridades no fue porque los ancianos lo denunciaron, no, fue porque las víctimas fueron a la policía. Por eso, esta secta es un peligro para la sociedad y para ti, testigo de Jehová que estás viendo este video, cuidado, cuidado. Pero ¿por qué ellos actúan así? Pues es para no manchar el nombre de Jehová. Y sobre todo porque no lo ven como un delito, lo ven como un pecado. ¿Quieres verlo? ¿Y qué pasa con el testigo que acepta que sí cometió este delito, se los declara a los ancianos? ¿Qué sucede con esa persona? Bien, vamos a analizar la temática. Pues para sustentar este peligro que es la organización Testigos de Jehová en el caso de estos delitos, mira, en la Atalaya de mayo 2019 vienen varios artículos, el amor y la justicia en la congregación cristiana. Tratan este caso del delito que estamos hablando. El amor y la justicia ante la maldad. Aquí comienza a hablar que este tipo de abusos, pues la congregación no lo tolera, que es un pecado grave, y vamos a analizar algunos párrafos para ver lo de la censura. Perfecto. Esta es la revista Atalaya, mayo 2019. Esta la puedes leer para que entres en contexto de cómo encubren los delitos de abuso que se presentan. Entonces, ¿por qué los ancianos nunca denuncian este tipo de delitos, aunque se los confiesan que sí cometieron este delito? ¿Por qué no lo denuncian a las autoridades? Mira, vamos a ver. Aquí estamos en JW con esta revista, mayo de 2019. Es el estudio 19. Mira, dice, un pecado muy grave, un pecado. Y menciona, quienes son víctimas de abusos sufren las consecuencias durante años, y no solo ellos, sino también quienes los aman, sus familiares y los hermanos de la congregación. El abuso es un pecado muy grave. El abuso es un pecado muy grave. Aquí está la primera base. ¿Por qué encubren estos delitos? Porque ellos lo ven como un pecado. No, no es un pecado, es un delito.
Y hay una parte en esta revista, en un párrafo, donde dice que es un delito, pero cuando hablan de las autoridades. En la congregación Testigos de Jehová, este problema de abuso es un pecado, no lo ven como un delito. ¿Y cuál es el problema de que lo vean como un pecado? Mira, aquí viene la clave. Entonces, cuando los ancianos se enteran de que se cometió este delito en su congregación, ellos lo ven como un pecado, pero es un delito. ¿Por qué no un pecado? ¿Por qué no tenemos que verlo como un pecado? Pues mira lo que dice JW, el pecado se perdona. En amarillo, Dios perdonará nuestros pecados si damos los pasos necesarios. La Biblia dice en gris, Dios está listo para perdonar y que Él perdonará en gran manera. En naranja, cuando perdona, lo hace por completo. Las escrituras dicen que nuestros pecados son borrados. Además, sabemos que Dios perdona para siempre. No me acordaré más de su pecado. Cuando perdona nuestros pecados, no los vuelve a, no nos los vuelve a echar en cara para acusarnos ni castigarnos una y otra vez. El pecado se perdona. Ahí está el problema. Los ancianos ven este delito como un pecado, y el pecado se perdona. Si el abusador les dice, estoy arrepentido, me equivoqué, lo perdonan, lo censuran. Aquí en este video nos vamos a centrar en la censura, en el siguiente en la expulsión, pero lo perdonan. Hermano, te vamos a ayudar, te vamos a dar ayuda. Qué bueno que reconociste que cometiste este pecado. Y el problema es que solamente lo censuran y no lo denuncian a las autoridades. ¿Quieres verlo? Entonces queda establecido que los ancianos, cuando se juntan con un delincuente que comete este delito, pues ellos lo ven como un pecado y buscan que se arrepienta para perdonarlo. Sigue diciendo a la revista, párrafo 5, es un pecado contra la víctima. No, no es un pecado, es un delito. No es un pecado, es un delito. Causar daño y sufrimiento a los demás es un pecado. Y como veremos en el próximo artículo, eso es precisamente lo que hace quien abusa, pues le causa daños muy profundos. Mira, aquí hay algo interesante. Traiciona su confianza y le arrebata su sentido de seguridad. Debemos proteger a los niños de este acto tan malvado. Y tenemos que consolar y ayudar a los que han sido víctimas de abusos. Aquí lo vuelven a hacer. Lo ven como un pecado, no un delito contra la víctima. El pecado se perdona, el delito se castiga. Entonces, los testigos de Jehová ven este abuso como un pecado que se perdona. Es pecar contra la víctima, según ellos. No, 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 no. Es un delito. Es un delito. Aquí está el problema. Es un delito contra la víctima, no un pecado. Ancianos, cuando te confiesan que sí cometió este abuso, él ha cometido un delito y el delito se castiga. El pecado se perdona, el delito no. Pero ustedes, aunque les confiesen, no van a las autoridades, no van. ¿Y qué sucede en la congregación? Mira, vamos a seguir aprendiendo. Queda claro que la orden del cuerpo gobernante para los ancianos es que vean este delito como un pecado. Pero mira, vamos a ver ahora en la congregación. Párrafo 6. Es un pecado contra la congregación. Cualquier persona que forma parte de la congregación y abusa, mancha la reputación de esta. Bueno,
Ya aceptaron que existen abusadores dentro de la congregación y estos abusadores, cuando son censurados, se quedan dentro de la congregación. ¿Qué sigue diciendo la revista? Vamos a ver. Menciona, pero es injusto que las acciones de una sola persona perjudiquen a millones de hermanos fieles que están luchando tenazmente por la fe. Pues es injusto para estas personas, pero para el cuerpo gobernante que les dice que tienen que encubrir el delito, no. No toleramos entre nosotros, checa bien esto, amigo y amiga, no toleramos entre nosotros quien hace cosas malvadas, como el abuso, no lo toleran, sin arrepentirse. Aquí está un detalle, sin arrepentirse y ensucia el buen nombre de la congregación. Checa bien, no toleramos entre nosotros a quien hace cosas malvadas sin arrepentirse. Perfecto. Esta revista menciona que este delito este pecado es grave, que no lo toleran, pero dice, no toleramos sin que se arrepientan. ¿Y qué pasa si se arrepiente? ¿Lo toleran? ¿Quieres verlo? Vamos a ver. Muy bien, pues aquí estamos en la revista y hay que recordar esta parte, la final. No toleramos entre nosotros a quienes hacen cosas malvadas sin arrepentirse. Bueno, ¿qué sucede con el testigo de Jehová delincuente que comete este delito y lo confiesa y se arrepiente? Bueno, vamos a analizarlo en el libro Perspicacia, porque ¿sabes qué? Sí toleran al testigo de Jehová abusador que se arrepiente. ¿Quieres verlo? Vamos a analizar el libro Pastoreen. Pues aquí estamos en el libro Pastoreen, el rebaño de Dios, que es el libro, el manual que utilizan los ancianos cuando se presenta este caso. Vamos a ver qué es lo que hacen estos ancianos con la orden del cuerpo gobernante, con un abusador que reconoce su error. Vamos a la página 117 para conocer qué instrucciones tienen los ancianos cuando se presenta un caso como el que acabamos de ver, un caso de abuso. Voy a eliminar para irlo leyendo poco a poco. Comité judicial. Comité judicial. Si el cuerpo de ancianos concluye que hay prueba bíblica suficiente para formar un comité judicial por de menores, el coordinador debe comunicarse primero con el superintendente. Perfecto, entonces ya hay prueba sólida de que sí se cometió este delito. Incluso dice prueba bíblica. Bueno, lo tienen. Y dice que el superintendente se comunica, etcétera. Muy bien. Pero miren, dice, si el pecado se demuestra, el delito se demuestra y el delincuente, el pecador no se arrepiente, deberá ser expulsado. Esto lo vamos a ver en el próximo video. ¿Qué sucede con un expulsado? Pero miren, esto es lo que nos interesa. Por otro lado, si el transgresor, el testigo de Jehová delincuente, se arrepiente y es censurado, la censura se anunciará a la congregación en la siguiente reunión de entre semana. Es decir, si la persona que cometió este delito se arrepiente, solamente lo censuran. Increíble, ¿no? Ahí está el punto, amigos. Si los ancianos les llega, oye, este hermano cometió este delito contra esta persona, los ancianos lo juntan, tienen elementos, dicen, sí, sí cometiste el delito, aquí está, pero el testigo de Jehová se arrepiente. Me arrepiento ante Jehová por haber cometido este delito y suelta lágrimas de arrepentimiento. Los ancianos, si ven que está arrepentido según ellos, solamente lo censuran. Lo censuran.
pero no denuncian a las autoridades. ¿Y qué conlleva el ser censurado? Porque el título del video es El horror de la censura. Ya este delincuente ya les confesó, sí lo cometí, pero ellos lo están viendo como un pecado. Él cometió el delito, ya lo confesó. Los delitos se castigan, los pecados se perdonan. Y aquí lo están perdonando. ¿Qué sucede con el testigo de Jehová que comete este abuso? ¿Se arrepiente y los ancianos lo censuran? Vamos a analizarlo. Bueno, aquí está claro. Si el delincuente, el transgresor, se arrepiente, es censurado. Solamente es censurado. Aquí mismo, en este libro, vamos a ir a la página número 138, donde el cuerpo gobernante les dice qué hacer cuando se cometen este delito y llega a sus oídos lo que sucedió con este testigo delincuente, que sí, abusó, agredió a la personita. Vamos a analizarlo. Estoy borrando para no sesgar la información y que la podamos comprender. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen? Y vamos a ver si aquí menciona que los ancianos, les da la orden el cuerpo gobernante a los ancianos que denuncien a las autoridades el caso. Si la decisión es censurar, ¿qué es lo que nos interesa? Si la decisión es censurar, mira amigo, esta orden la tienen los ancianos. Menciona, los ancianos del comité judicial concluyen que el pecador, si los ancianos del comité judicial concluyen que el pecador está realmente arrepentido, le comunicarán la decisión, las restricciones judiciales y si la censura se anunciará a la congregación. Muy bien, estas restricciones judiciales que habla aquí no son de las autoridades, ¿eh? Son restricciones judiciales en la congregación. Además, lo censurarán utilizando las escrituras, señalándole la gravedad del pecado y los pecados menores que pudieron llevarlo a cometerla. Muy bien. Censura se define como aquello que tiene el propósito de convencer a otros de que han errado. Perfecto. Por consiguiente, una censura judicial conlleva más que simplemente tomar una decisión y anunciarla a la congregación. Implica reforzar la determinación del pecador o del delincuente de hacer lo que es correcto. Perfecto. Y aquí habla de que la Biblia lo que significa esto, se le deben ofrecer al pecador sugerencias útiles para ayudarlo a efectuar cambios. Perfecto. Ahí en la congregación lo van a ayudar a efectuar cambios, lo van a ayudar, pero en ninguna parte se habla de que pues van a ir a las autoridades. Si hubo testigos que declararon en la audiencia, se les puede llamar para que oigan la censura bíblica. De esta forma, el pecador es censurado delante de todos los presentes. Fíjate lo que hace el comité. Estas son las acciones de los ancianos, ¿eh? El comité judicial orará con el pecador arrepentido antes de terminar la audiencia. Luego redactarán y firmarán cuanto antes un breve informe del caso, pero no van a las autoridades. Se debe informar al cuerpo de ancianos sobre los resultados de la audiencia, qué restricciones se impondrán y se harán un anuncio a la congregación. Increíble. Aquí estamos viendo cómo el cuerpo gobernante les dice a los ancianos, si lo censuran, tienen que anunciarlo. Y si hay testigos, háblenles, miren, ya confesó, aquí está, ya confesó, lo vamos a censurar. Y vas a tener restricciones en la congregación, pero seguirá siendo nuestro hermano. Pero notaste que ahí nunca dice que vayan a las autoridades. Los ancianos le dicen a la víctima y a la familia, ustedes pueden irlo a denunciar, pero en este caso, como sigue siendo nuestro hermano, hermanos, no lleves a tu hermano ante las autoridades, ante el César. Y mira lo más terrible que sigue sucediendo. Veamos. Pues el libro sigue mencionando, toda censura judicial acarrea la pérdida de privilegios especiales,
pierden privilegios los delincuentes, como ser precursor, orar en el nombre de la congregación, hasta que el pecador haya progresado espiritualmente. Es decir, si el delincuente progresa, bueno, va a tener algunos privilegios. Tampoco se le asignarán tareas en la congregación que pudieran encargarse de hermanos ejemplares. Además, siempre que haya una censura judicial, el comité debe poner restricciones, como no comentar en las reuniones ni prestar asignaciones estudiantiles en la reunión de entre semana. Tales restricciones se eliminan de forma gradual. Checa esto. Tales restricciones se eliminan de forma gradual. Cuando se le informe de las restricciones a un pecador arrepentido, convendría indicarle la fecha de la siguiente reunión en la que se evaluará su progreso. Mantener las restricciones por un tiempo prolongado podría desalentarlo. En la mayoría de los casos, los ancianos eliminarán algunas o incluso todas las restricciones antes de que pasen muchos años. En la mayoría de los casos, los ancianos eliminarán alguna o incluso todas las restricciones antes de que pasen muchos meses. Pero mira lo que menciona aquí. Se evaluará su progreso, ¿eh? Se evaluará su progreso. Increíble. Bueno, ya confesaste, ya te censuramos, pues no vas a poder comentar un tiempo, no vas a poder ayudar en micrófonos, no vas a poder predicar de casa en casa por lo pronto. Síguele echando ganas. El delincuente, el que cometió este delito y que lo reconoció, sigue siendo testigo de Jehová. Imagínese la pobre víctima. La pobre víctima va a las reuniones y ve al depredador ahí, con traje, su corbata, y todos le saludan, ¿eh? Todos lo saludan, pero no se anuncia que este hombre cometió este delito, y mucho menos a las autoridades. ¿Qué sigue mencionando el libro? Mira, checa. Vamos a analizar el punto 20, porque aquí los testigos de Jehová van a decir, lo que estás leyendo no se refiere a los abusos, ahí se habla de los otros pecados. No, mira, el comité judicial decide si la censura se anunciará a la congregación, si la censura se anunciará a la congregación. La censura ha de anunciarse en las siguientes situaciones. Y aquí habla cuando el pecado es ampliamente conocido y el testigo de Jehová de inmediato dice, ah, aquí está hablando de adulterio, estás mintiendo. Bueno, vamos al punto 2. El comité judicial tiene razones concretas para creer que la congregación necesita ser cautelosa con el pecador arrepentido. Por ejemplo, si ha habido, ¿lo notaste? Anunciar la censura del pecador arrepentido servirá de protección. Sí, lo que estamos leyendo aplica a estos tipos de delitos. Solamente te censuramos, hermano. No hay problema. Tú seguirás siendo testigo de Jehová. Y los ancianos no denuncian a las autoridades, nunca lo hacen. Pero hay más. Vamos al punto 21. Dice, el coordinador del cuerpo de ancianos debe aprobar el anuncio antes de que un anciano lo lea en la congregación en la siguiente reunión de entre semana. Mira lo que dicen, ¿eh? Esto está muy interesante. El anuncio deberá decir, él, la, hermano, hermana, el nombre, ha sido censurado y se hará solo en una congregación. Fíjate, en una congregación. Las restricciones no se anuncian. Increíble, amigos. Increíble. Los ancianos ya tienen prueba de que sí se cometió este delito. Quieren proteger a la víctima. Le hablan al delincuente, le dicen, oye, te están acusando de esto. Y él dice, sí, lo acepto, lo cometí, pero me arrepiento, hermanos. Perfecto, hermano, te vamos a ayudar. Vas a ser censurado, no vas a tener privilegios, pero ve avanzando poco a poco. Recupérate espiritualmente. Terrible, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque lo ven como un pecado. Y él puede volver a recibir sus privilegios. Las congregaciones testigos de Jehová
están llenos de depredadores, están llenas de depredadores que nunca fueron denunciados a las autoridades por los ancianos. Pero hay más. Vamos a ver. El punto 22. El Comité Judicial observará el progreso espiritual del pecador arrepentido y estará atento a levantarle las restricciones de manera gradual, según se vaya recuperando espiritualmente. Perfecto. Al delincuente, al depredador testigo, lo van a ayudar a recuperarse espiritualmente. Y él va a poder superar su problema. Miren, aplica a este problema. Ahí lo dice. Habrá casos en que los ancianos, dice el punto 23, estimen oportuno advertir a la congregación del tipo de conducta en cuestión mediante un discurso bíblico. Por lo general lo pronunciará un miembro del comité judicial, quien explicará en qué consiste la mala conducta y cómo evitarla, pero sin decir nada que asocie al pecador con la clase del pecado del que se habla. ¿Lo notaron, amigos? Lo encubren, lo encubren. Ellos van a dar un discurso sin decir nada que asocie al pecador, al delincuente, al depredador, con la clase de pecado o de delito que cometió. Los ancianos deben esperar unas semanas antes de dar este discurso. Una vez concluido el caso, aquí está lo terrible, amigos. Una vez concluido el caso, fíjate bien, una vez concluido un caso, no se emprende ninguna otra acción judicial. No se emprende. A menos que vuelva a surgir ese problema. Si la persona vuelve a incurrir en un pecado grave después de que el comité de juicio cierre el caso, el cuerpo de ancianos se reunirá para formar un nuevo comité judicial. Increíble. Pues lo acabamos de ver. Así de sencillo. Hermano, ¿estás arrepentido? Te vamos a censurar. Mira, ya no tienes estos privilegios, vas a tratar de recuperarte, y vamos a hacer que vuelvas, ¿no? Pero nunca se les ordena que denuncien a las autoridades. Nunca. Y hay un detalle interesante, mira. Pues en la revista de mayo 2019, mira lo que dice aquí en la página número 11 sobre estas censuras. Vamos a verlo. Aquí estamos en la página, ya me pasé, la página número 11. Es esta. Aquí menciona algo interesante, ¿eh? Cuando la ley, cuando la ley les ordena a los testigos de Jehová, a los ancianos, cuando la ley les ordena que denuncien este caso, ellos sí lo hacen, pero solo cuando las leyes lo exigen. Pero vamos a ir ahorita a esto. Vamos a ver este párrafo. ¿Cuál es la función del comité judicial? Mira, el párrafo 18 habla de que los ancianos forman aparte de un comité espiritual o religiosa. Pero mira, dice aquí, si no lo está arrepentido, lo expulsan y anuncian a la congregación que esa persona ya no es testigo de Jehová. Pero lo que nos interesa, ¿qué pasa si se arrepiente? Si por el contrario está arrepentido, puede seguir dentro de la congregación. Los ancianos le informarán que quizá nunca reciba privilegios ni ocupe un puesto dentro de la congregación. Pero mira, aquí está. Si está arrepentido, si está arrepentido, el depredador, sí comete el delito, él va a seguir dentro de la congregación. Esto lo dice la revista nueva, reciente, párrafo 18 de la página 11. Ahí está, amigos. Si este delincuente que ya confesó que sí cometió este delito, él va a seguir siendo parte de la congregación. Pero los malditos ancianos nunca lo denuncian a la policía. Y no existe ningún documento, ningún documento. Solamente cuando la ley se los exige. Si es de ley, si las autoridades dicen, a ver, vengan, ellos van. Pero ¿sabes qué van a hacer? Mira, te va a sorprender lo que han hecho, lo que han hecho. Esto te va a sorprender. ¿Qué hacen los ancianos cuando las autoridades les dicen, vengan?
nos enteramos de este delito que se cometió ahí en su congregación. ¿Qué hacen? Bueno, pues aquí tenemos esta carta del 21 de septiembre de 2012. Es por parte del cuerpo gobernante. Aquí la puedes ver detenidamente. Puedes pausar el video, te lo voy a ir poniendo, y lo puedes leer. Porque aquí nos vamos a centrar. Puedes ponerle pausa, ya cuando lo estés viendo. Vamos a ver el párrafo 10. Cuando alguien pide información confidencial, dice el cuerpo gobernante, nunca debéis revelar información confidencial a nadie, a menos que los procedimientos teocráticos lo indiquen o la sucursal les diga que lo hagáis. Entonces los ancianos a nadie le van a dar información. Entre los posibles solicitantes están abogados, la policía, detectives, personal escolar, las partes de una demanda, miembros de la familia, sean testigos de Jehová o no, e incluso otros ancianos ajenos al caso. ¿Lo notaron? Esto es aplicable tanto a información escrita como conocimientos no escritos que posean los ancianos. También es aplicable a registros relativos a un caso concreto y a información en general como cartas de la organización. El testigo dice, aquí no habla de abusos. ¿En serio? A ver, vamos al punto 11. Vamos a ver. Es el punto, permítanme. Aquí es. Vamos a ver el 11. Si alguna persona os pidiera información confidencial, limitaos a decir, los ancianos dicen, como ministros de confesión religiosa, me asiste el derecho de secreto que proviene de relación confidencial con fieles y ministros de culto, el derecho de secreto. Si os presiona para obtener más información con respecto a un asunto confidencial, no os dejéis intimidar con sus amenazas y no hagáis más declaración. Solo pedid su nombre y número de teléfono. Entonces llamad de inmediato al departamento. ¿Pero qué hacen los ancianos? Me asiste el derecho de secreto. Y esto aplica a los abusos que estamos hablando. Muy bien. Delitos e investigaciones criminales. Vamos a ver. Punto 14. Informe sobre otro tipo de delitos. Al enteraros de que un testigo de Jehová o alguien que se relaciona con la congregación está implicado en un acto delictivo como acusado o como víctima, llamad de inmediato al departamento de servicio. En algunos casos, los ancianos tienen que formar un comité judicial para atender un mal que al mismo tiempo pudiera constituir un delito material penal. ¿Como cuáles? Asesinato, violación, violación, y aquí está. ¿Lo notaste? Ahí está. Esto es encubrir. Y mira el 15, órdenes de registro. Los ancianos jamás deben dar su consentimiento para que se registre el Salón del Reino ni ningún otro lugar donde se guarden archivos confidenciales. Jamás debes de dar información. Ahora bien, bueno, dice, los ancianos consensuados hacen todo lo razonable, pueden de manera pacífica para proteger la confidencialidad de la congregación en armonía con hechos. Ahora bien, los representantes de la ley no necesitan vuestro consentimiento si cuentan con una orden de entrada y registro, es decir, una orden en la que un juez les otorga el permiso para registrar instalaciones en busca de pruebas que pudieran utilizarse en proceso criminal. ¿Lo notaron? Aquí está. Ahí está el encubrimiento, amigos. Esta carta del 2012 les dice, no den nada, no den informes. Shh. Y si te manda a hablar la autoridad, tú dile que el derecho de secrecía, de guardar el secreto, no te puede dejar hablar. Esto es encubrimiento, amigos. Esto es encubrimiento. En síntesis, esta revista reciente del 2019 de mayo menciona cómo los ancianos, si una persona se arrepiente, simplemente lo censuran. Y el horror y el terror es que este depredador sigue siendo testigo de Jehová y relacionándose en la congregación. Los ancianos dicen, está censurado, pero nunca anuncian a la congregación por qué, el por qué. Y nunca
nunca los llevan a las autoridades. Voy a poner un caso. Una víctima, testigo de Jehová, acusa a un hermano. Los ancianos lo acercan y bueno, lo censuran porque se arrepintió. Él sigue siendo testigo de Jehová. ¿Qué pasa si el padre de la víctima llega y les dice, ancianos, ustedes ya le hicieron comité al hermano? Sí. ¿Y por qué lo censuraron? Es que se arrepintió, hermano, y Jehová perdona los pecados. ¿Ok? Y el padre de la víctima les dice, miren, voy a ir a denunciar a las autoridades. Los ancianos van a decir, está en su derecho. Sí, pero voy a exigir que ustedes me acompañen con las autoridades, porque ustedes son testigos, testigos, testigos de que sí cometió el delito. A ustedes les confesó que sí. Me van a acompañar. Vénganse, para que hablen a las autoridades. ¿Qué hacen los ancianos? En lugar de decir, sí, vamos, no, espéreme, vamos a hablar a la sucursal. Y la sucursal les va a decir derecho de secrecía. Pero no hay evidencia que ancianos testigos de Jehová denuncien a las autoridades esto. Ese es el horror de la censura. Es el horror. Por eso podemos concluir con la siguiente imagen. Pues queda claro que los testigos de Jehová ven este delito como un pecado. Por eso perdonan, por eso censuran. Y sí toleran al testigo de Jehová abusador que se arrepiente. Y lo vimos en el libro pastoreo. Por eso, un testigo de Jehová abusador de un menor, ¿puede arrepentirse del delito ante los ancianos? Sí. ¿Sigue siendo testigo de Jehová? Sí. El testigo de Jehová que confiesa haber cometido el delito de abuso, ¿puede ser perdonado en la congregación? Sí. ¿Puede asistir a las reuniones y predicar de casa en casa? Sí. El testigo de Jehová que confiesa haber cometido el delito, ¿es denunciado a las autoridades por los ancianos? No. Si la ley les exige denunciar a los ancianos, ¿lo hacen? Sí. Los ancianos nunca denuncian a las autoridades a un delincuente confeso de abuso. Jaque mate. Amigo, pídele a un testigo de Jehová que si se da este caso, dile al anciano, ustedes lo denuncian a las autoridades, van con la víctima y les dicen, sí, nos confesó que sí lo cometió. Nunca van. No existe un documento, no existe un solo documento del cuerpo gobernante donde les diga, ancianos, ya les confesó, vayan con la víctima a las autoridades. Y ustedes también díganle, sí, ya nos confesó. No, la orden es, si se arrepiente, censúrenlo, ayúdenlo, hermanos, para que recobre la espiritualidad. Maldita secta encubre abusadores. Iba a decirlo, no, por respeto a las víctimas, hoy no diré mi palabra. Dale un like, comparte el video, deja tu comentario, suscríbense. Muchas gracias. Próximo video vemos el horror de los expulsados, delincuentes, abusadores, testigos de Jehová, que los corren y al año regresan a seguir siendo testigos de Jehová y a alabar el nombre de Jehová. Gracias.